Muy buenos días, hermanos. Dios nos bendiga. Amén, amén. El Señor está aquí con nosotros. Amén. Y hoy es el día que hizo el Señor para venir a su casa, a la casa de nuestro Padre Celestial, a alabar y a bendecir su nombre. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Estamos aquí desde la iglesia Shepherd House, la iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor recibiendo toda la alabanza y toda la adoración, y que sea el Señor ministrando nuestras vidas. Padre Santo, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por la infinidad de tus piedades, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre la multitud de tus dádivas sobre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos, que podamos, Señor, alabarte y bendecir tu nombre con libertad, con gozo, Señor, a pesar de las dificultades, Padre. Que todo lo que nos preocupe y que todo lo que estorbe, Señor, nosotros podamos ponerlo delante de ti y descansar en ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno. Que tu Santo Espíritu nos ministre y nos guíe, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ha sido una semana difícil, ¿cierto? Sobre todo aquí en esta área, el área de Hemet, el área de San Jacinto. Ha sido una semana difícil, pues como sabemos hubo incendios, todavía creo que no los han controlado al 100%, pero Dios ha sido bueno. Y la iglesia estuvo orando por lluvia, ¿cierto? Amén, amén. Estuvimos orando por lluvia y llovió. Y eso permitió que el trabajo de estas personas que arriesgan sus vidas por la comunidad, eso permitió que pudieran avanzar más rápidamente. Y del 5% de control sobre el incendio se pasó al 40%. Dios es bueno. Eso debemos interiorizarlo, meterlo aquí bien dentro de nuestro ser, de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a leer un salmo, una parte del Salmo 145. El Salmo 145, pero vamos a ir al versículo 18. Y es un salmo que nos habla de la grandeza de Dios. Pero en esta porción que vamos a leer nos habla de que Él está cercano a cada uno de nosotros. Salmo 145, versículo 18. Vamos a leer desde el 17. Salmo 145, versículo 17, dice así la palabra del Señor: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirás asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El 18 me gusta mucho, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y de veras que el Señor está cerca. Vamos entonces a continuar con nuestro servicio y vamos a alabar al Señor con las alabanzas.
¿Por qué el Cordero de Dios? Porque Él tomó mi lugar. El Dios creador de los cielos y la tierra se encarnó en un hombre y tomó mi lugar como una oveja. Lo dice Isaías, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero. Por eso lo reconocemos como el Cordero de Dios, porque tomó mi lugar y sacrificó su vida por mí. Dios les bendiga. Vamos a continuar entonces con el mensaje. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué hemos estado hablando en estos domingos? Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y hemos visto qué es lo que Él nos quiere revelar cuando nos habla, y es la verdad de quién es Él, de quién soy yo y de quién son las demás personas. Luego vimos también, el domingo pasado, vimos cómo logra Dios atraer nuestra atención, porque a veces estamos, los que dan clases a niños pequeños, como preschool, kinder, pueden entender bien esto, porque la atención de ellos es bien corta. Entonces a veces nosotros somos como niños y estamos pendientes de otras cosas, y Dios está tratando de atraer nuestra atención, de captar nuestra atención. Y entonces decíamos que Dios puede atraer nuestra atención y puede estar llamando. Unas indicaciones de esto es cuando tenemos un espíritu inquieto, por ejemplo, decíamos el domingo pasado, cuando tenemos un espíritu inquieto, y poníamos un ejemplo bíblico acerca de eso. Vimos que cuando Dios puede atraer nuestra atención a través de la palabra de otras personas, sobre todo de personas que nos aman, personas piadosas, no de cualquier persona. Un cristiano no puede ir a escuchar la voz de una persona que ni siquiera conoce al Señor, ¿verdad? Porque seguramente no le va a dar un buen consejo. Entonces, la palabra de otras personas, personas piadosas, personas que nos aman, el Señor puede atraer nuestra atención con eso. Puede atraer nuestra atención cuando nos bendice. Cuando el Señor nos da una bendición, puede estar atrayendo nuestra atención. ¿En qué forma? Me está diciendo: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy el que creó los cielos y la tierra, y yo puedo hacer que llueva. Y bendigo esta tierra con lluvia, lo que decíamos, ¿verdad? Entonces Él puede atraer nuestra atención incluso con las bendiciones. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces las bendiciones entonces hacen que yo me sienta muy cómodo y me aparte del Señor. Pero de todas formas Él aprovecha cuando nos bendice para atraer nuestra atención. Decíamos también la oración no contestada, cuando oramos por algo. Si no nos contesta el Señor, Él puede estar atrayendo nuestra atención con eso. Porque recuerden lo que dice Santiago en su libro. Él dice: pedís y no recibís. O sea que pedimos a Dios y no recibimos, porque pedimos para nuestros propios deleites de la carne. Entonces, oraciones no contestadas. Si estoy orando por un propósito y el Señor no me contesta, debo entonces prestar atención al Señor y decir: Señor, ¿qué me quieres decir? Porque está tratando de atraer mi atención. Problemas en la vida como desengaño, fracaso, tragedias, un colapso financiero. El Señor puede estar atrayendo mi atención cuando mis finanzas se quiebran, por una enfermedad o una aflicción. Todas estas cuestiones el Señor está tratando de atraer nuestra atención a Él. Presta atención. Y hoy vamos a ver cómo reconozco la voz de Dios. Porque nosotros podemos escuchar muchas voces. Está la voz de Dios y está la voz del enemigo, que también me habla. Pero también está la voz de mi carne, lo que yo deseo, lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces esas tres voces me pueden confundir. ¿Cómo hago para reconocer cuál es la que me está hablando? Y eso es lo que vamos a estar tratando ahora. ¿Cómo reconocer la voz de Dios?
Ya sabemos que Dios habla. Y lo hemos visto en esta serie de estudios, hemos visto que Dios sí habla. Y principalmente decíamos que habla a través de su palabra. A través de su Santo Espíritu con su palabra. A través de los problemas, como decíamos ahora. Pero nosotros muchas veces nos preguntamos, está bien, Dios habla, pero ¿cómo puedo reconocer su voz? Hay algunos indicativos que me dicen cómo reconocer la voz de Dios. Claro que sí. Si usted ve la televisión, en los programas, los comerciales que aparecen ahí nos están hablando y nos están diciendo, cómprame, compra esto, compra aquello. ¿Sí o no? A los jóvenes la televisión les habla y dicen, mira qué rica que es la vida, vamos a la playa y nos tomamos esto y fumamos esto y hacemos esto, y él goza la vida y goza la vida. Le está hablando, nos está hablando. Pero cuando nosotros nos ponemos a orar, también Dios trata de hablarnos a través de su palabra, a través de lo que hemos visto. Pero ¿cómo le reconozco? Entonces vamos a ver eso. Miren, en Mateo 16, versículos 21 al 23, hay una pequeña historia que nos puede dar indicaciones o nos puede mostrar estas dos voces, la voz de Dios y la voz del enemigo. Mateo 16, versículos 21 y 23. Vamos a leerlo, sin embargo, estoy casi seguro que usted conoce la historia. Mateo 16, del 21 al 23. Dice, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ya recordó la historia? Es cuando Jesús ya está próximo a su sacrificio. Y entonces ya él le comienza a decir a sus discípulos, tengo que ir a Jerusalén, porque tengo que padecer mucho allá. Y me van a crucificar y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro le dice, no, Señor, eso no te acontezca, eso jamás. Y Jesús reconoce la voz, que quien le estaba hablando no era Pedro. Sí era la voz de Pedro, sí es cierto, físicamente, pero era la voz del enemigo tratando de entorpecer el plan de Dios, porque estaba escrito que así sucedería. En este escrito vemos la voz de Dios y la voz del enemigo. La voz de Dios en este caso en la persona de Jesucristo, porque la voz de Dios, usted sabe que Cristo es Dios, ¿verdad? Entonces él le estaba diciendo, y era su voz la que le estaba diciendo a los discípulos, tengo que ir a Jerusalén porque me va a pasar esto y esto. Ahí estaba hablando Dios. Y Pedro no escuchó la voz de Dios. Por el contrario, se dejó usar por el enemigo para tratar de poner duda y quitar la idea de Jesús. Entonces ahí vemos las dos voces. Entonces, vamos a ir más adelante y vamos a ver qué característica tiene la voz de Dios. ¿Cómo podemos identificar esa voz de Dios? Perdón, Satanás, él también nos habla y él es muy astuto. Él se presenta como ángel de luz, como decíamos hace un momento en la televisión, nos habla y nos presenta las cosas bonitas. Decía un pastor argentino, decía, cuando el enemigo nos incita a pecar, él siempre nos presenta el pecado bonito. Nunca nos presenta el pecado feo y horrible
¿Por qué? Porque salimos corriendo, ¿verdad? Siempre nos los presenta bonito. Porque Él se disfraza, dice la palabra de Dios, de ángel de luz. Por lo tanto, Él nunca va a llegar a la puerta de nuestra casa a tocarnos la puerta, así feo, bien feo como lo ponen, sí lo ponen, ¿verdad? Porque eso lo grafican así, pero realmente ni sabemos cómo es Él. Pero Él nunca va a llegar de esa forma y nos va a decir: hola, soy el diablo y te vengo a visitar. Él nunca se va a presentar así, porque le cerramos la puerta y enseguida llamamos a los hermanos de Guerrero de Oración, ¿verdad? El pastor, ore por mí. Nunca se va a presentar así. Siempre se va a presentar como ángel de luz. Pero la voz de Dios tiene ciertas características. Y la primera que vamos a ver para reconocer la voz de Dios siempre va a ser, siempre va a tener relación con su palabra escrita. Dios nunca nos va a hablar, sea por otra persona, sea por un predicador, sea por un sueño, Dios nunca nos va a dar un mensaje que vaya en contra de lo que está escrito aquí. Jamás. Porque, ¿sabe? Eso lo haría mentiroso. Dios no puede ir en contra de su palabra. Y si algo está escrito aquí y de pronto yo orando escucho una voz que me dice que haga algo o me da una dirección de algo que va en contra de lo que está aquí, usted inmediatamente debe reconocer, debemos reconocer, eso no es de Dios, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Mira lo feo que se portó fulano de tal contigo, ni lo perdones, bórralo del Facebook y no lo trates más. ¿Es ese Dios que me está hablando? No, porque va en contra de su palabra, donde Él me dice que debo perdonar. Cuando enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Esa oración que es conocida popularmente como el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Por lo tanto, en esa parte es fácil. Cualquier cosa que Dios me presente en un sueño, o como quiera ser, va en contra de lo que está escrito aquí, no es Dios quien está hablando. Así se vea muy bonito, no es Dios quien está hablando. Debe ser consecuente con la palabra del Señor. Si en alguna forma yo me acerco al Señor a orar y yo siento que Dios no me oye, yo siento a Dios lejano, y entonces comienzo a pensar: Dios a mí no me escucha, Dios no me oye, parece que Dios está enojado conmigo, y siento como si yo hubiese hecho algo que Dios no me acepta por eso que yo hice. El enemigo está poniendo duda en tu corazón, porque eso no es de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice el libro de Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo estamos en Cristo Jesús, no tenemos ninguna condenación, no debemos sentirnos que Dios no me ha perdonado por algo. Otro ejemplo, el salmo que leímos. Si yo oro al Señor y siento que Dios no me oye, y siento a Dios lejano, ese sentimiento no es del Señor. Es porque lo leímos en el Salmo 145, 18: cercano está Jehová a todo lo que le invocan. Dice, está cercano, está ahí a tu lado. Tú y yo debemos tener la certeza y la seguridad de que cuando yo estoy orando, Dios está ahí conmigo, aunque no lo sienta. Decía un pastor muy querido que teníamos en Colombia, fue la primera iglesia donde nosotros empezamos a asistir, y él enseñaba y él decía: mire, hermano, yo cuando me invitan a orar por un enfermo y yo oro por el enfermo, y cuando estoy orando por él, yo siento que todos los vellitos del cuerpo se me erizan. Yo sé que Dios me está oyendo y Dios va a orar.
Pero si me invitan a orar también por el mismo enfermo, y yo voy y oro y no siento nada, yo sé que Dios también me está escuchando, porque no depende de mis emociones. Si Dios dependiera de nuestras emociones, imagínense, Dios no obraría nunca, porque dependía de si yo estoy alegre, Él está alegre, y si yo estoy triste, Dios no me oye. No, Dios está ahí siempre. Este salmo me dice que Dios está cercano, nunca debemos tener la sensación de que está lejos. Ahora, alguien podría decir, sí, hermano, yo he leído ese salmo y lo tengo aquí en mi mente, pero una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que yo siento cuando yo estoy orando y yo siento que Dios está lejos de mí. Ahora, ese sí sería un problema, que muy adentro de nuestra alma tenemos una herida que no ha sanado. Tenemos una herida que debemos tratar, y por esa razón es que primero estamos viendo el tema de escuchar la voz de Dios, y después la siguiente serie que viene es cómo sanar esas heridas que están allá en lo profundo de mi alma, que no me dejan crecer para sanarlas. Ya, pero ahí podemos identificar, la voz de Dios siempre es consecuente con la palabra que es escrita. No nos dejemos engañar. Otro punto por el que podemos identificar la voz de Dios es que la voz de Dios, cuando nos dice algo, siempre encuentra cierto conflicto con la sabiduría humana, con la sabiduría popular. Siempre hay un conflicto ahí. ¿Cómo así, hermano? Un ejemplo bien sencillo. Yo no sé si en su país hay un dicho que dice: el que da lo que tiene, a pedir se queda. No sé, pero en el mío sí lo hay. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? El que da lo que tiene, a pedir se queda. O sea, si yo tengo algo, pues yo tengo, por decir algo, yo tengo dinero y lo doy, me quedo a pedir porque me quedo sin dinero. En mi país está ese dicho, pero resulta que la palabra del Señor dice: da y se os dará. ¿Sí ve? Las cosas del Señor muchas veces encuentran, la mayoría de las veces se podría decir, encuentran conflicto con la sabiduría humana. Cuando digo sabiduría humana, es lo que uno piensa por razonamiento propio. El que da lo que tiene a pedir se queda. No, la Biblia me dice a mí: da y se os dará. Y la Biblia, y no solo ese, la Biblia también me dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando Dios nos habla, muy seguramente vamos a encontrar que Dios me está pidiendo algo que, si me pongo a razonarlo con sabiduría humana, no va a hacer un match, no va a ser, ¿cómo diríamos? No va a ser muy congruente. Ustedes encontramos en Mateo 5:39 que el Señor, en Mateo 5:39 encontramos que el Señor dice, Jesús dice: cuando te den en una mejilla, pon la otra. ¿Qué nos dice la sabiduría humana? El que pega adelante pega mejor, que pega más duro. El que pega primero pega 2 veces, ¿cierto? O devuelve el golpe con más ganas. No tiene congruencia entonces lo que dice Jesús. Jesús dice: cuando te den una mejilla, pon la otra. Cuando alguien te diga que lo acompañes una milla, acompáñalo 2 más. Y eso tiene una explicación con el Imperio Romano, pero lo podemos trasladarlo hoy a nuestros días. Es cuando alguien me pide una ayuda, yo debo ayudarlo el doble de lo que la persona espera, sin sentir nada en el corazón de que, ay, ahora vino a molestarme aquí. Muchas veces hacemos así, ¿verdad? Ayudamos a otro crujiendo los dientes. No, el Señor me dice que debo ayudar, que debo colaborar. Entonces, la primera forma de identificar que Dios me está hablando es porque lo que me está diciendo no puede ir en contra de su palabra. La segunda cosa es que a veces va a encontrar que no hace
congruencia con el razonamiento popular, con el razonamiento humano. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham: sacrifícame a tu único hijo? Y Abraham obedeció. ¿Qué tal si nos lo pide a nosotros? Nosotros le decimos: no, eso no es de Dios. Muy seguramente le hubiésemos dicho eso, ¿verdad? Lo que sucede es que Abraham era un hombre muy maduro en la relación con el Señor. Jesús también dice, hablando de escuchar la voz de Dios, que sus ovejas oyen su voz y la reconocen. Podríamos decir: hermano, entonces yo soy una oveja recién nacida. Porque es cierto, físicamente hablando es cierto, una oveja cuando está adulta ya tiene cierto tiempo de estar alguien pastoreándola, y cuando ese pastor le habla, escucha y entiende su voz. Pero una que acaba de nacer apenas comienza. La importancia de ir madurando en el Señor. ¿Cómo maduramos en el Señor? Estudiando su palabra. Las enseñanzas que escuchamos, meditarlas y tratar de ponerlas en práctica, y empezamos a madurar y crecer en el Señor. Entonces vamos aprendiendo a escuchar su voz, a saber, a identificarla, porque como decíamos hace un momento, nos puede hablar tres voces. Otra característica que tiene la voz de Dios cuando nos habla es que normalmente tiene un choque con la naturaleza carnal. Es decir, cuando Dios me pide a mí algo, normalmente no es para mi deleite carnal. Señor, dame $1.000.000 porque yo me quiero ir para Hawái a pasar unas buenas vacaciones. No quiere decir que Dios esté en contra de eso. Si usted lo puede hacer, y usted tiene la facilidad y tiene el tiempo, usted puede ir y tomarse un descanso. No estoy diciendo que no, pero si lo estoy haciendo es para mi propio deleite, y quizás hay personas necesitadas, y voy a decir: no, esto me lo dio el Señor a mí fue para ir a Hawái, yo no te voy a participar de mi bendición. Entonces estás pidiendo para tu deleite y se cumple lo que dice Santiago: pedir y no recibir, porque pedí para tu propio deleite de la carne. Entonces, normalmente el Señor nos va cuando nos habla, va a tener un choque, eso que nos dice, va a tener un choque con la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me bendice a mí, ¿sabe que Dios me bendice a mí para bendecir a los demás? Una fuente de agua fresca brota el agua y fluye para regar mucha tierra y para beneficiar mucho terreno y a las personas. Pero cuando esa misma fuente fluye hacia un estanque, y ese estanque no fluye para ningún lado y se almacena el agua ahí, ¿qué sucede con esa agua? Se pudre, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a encontrar que cuando Dios me bendice, muy seguramente, cuando Dios me habla para bendecirme, muy seguramente para que bendigamos a otras personas. No nos guardemos el tesoro, no nos quedemos con ese tesoro bien guardado. Compartamos la palabra del Señor, compartamos sus bendiciones. Da, dice, o dará, dice la palabra del Señor. Tenemos entonces, el siguiente punto es: cuando Dios me habla, desafía mi fe. Cuando Dios me habla, normalmente, la mayoría de las veces, si no todas, desafía mi fe. Por ejemplo, cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo: quiero, sal de tu tierra y de tu parentela y ves a una tierra que yo te mostraré. Es decir, primero el Señor le estaba diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y si Abraham le dijo: ¿y a dónde voy, Señor? Todavía no te voy a decir. Yo te voy a mostrar esa tierra después. Él tuvo que moverse en fe. Cuando Dios me habla, desafía mi fe.
Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, que estuvo en Galilea, en la tierra de allá de Israel, siempre que él hacía un milagro, él buscaba personas que tuvieran fe. En muchas ocasiones digo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Cuando el centurión le dijo, no había visto un hombre con tanta fe, ni en el mismo pueblo de Israel. Anda, que así será hecho. Entonces, el Señor siempre va a desafiar nuestra fe. Si el Señor dice, usted está orando, y el Señor dice, ves y háblale a la persona que se para en la esquina que está vendiendo frutas, háblale que yo lo amo. Y usted dice, pero que ese señor es bien grosero, ese señor parece que estuviera con desayunar a la grana, qué sé yo. Pues el Señor está desafiando tu fe y está diciendo, ven, si vas a hablarle, es decir, le voy a hablar yo a través de tu boca. Entonces ves y habla, el Señor desafía nuestra fe. Esa es una característica de la que yo puedo decir si Dios me está hablando. Otra característica es que Dios, cuando Dios me habla, lo que yo voy a hacer requiere valentía. Debo ser valiente. Y en este punto, el mejor ejemplo que podemos tomar de la Biblia es cuando murió Moisés y el siguiente al mando era Josué. ¿Sí sabe la historia, verdad? Si no la sabe, vamos a contarla un poquito aquí bien rápidamente. Moisés había dirigido al pueblo de Israel, lo había sacado de Egipto, y por desobediencia de ellos habían estado 40 años vagando en el desierto y ya estaban listos a cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida. En ese punto de la historia estaban. Pero Moisés no podía entrar a la tierra prometida, así que parte con el Señor. Y el siguiente al mando era Josué. Pero en el libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9, Josué está sentado. Me imagino que él está bien preocupado, porque usted sabe lo que sería meterse en los zapatos de Moisés. Si pudiéramos hacer un ejercicio mental y Dios nos teletransporte, como Dios es el dueño del tiempo, nos teletransporte a ese punto y no ponga a Josué sino a usted, a mí, allá. Y nos dice, aquí están los zapatos de Moisés, pontelos. Pues yo creo que Moisés, no nos vendría ese zapato, ¿verdad? Porque estamos hablando de Moisés. Bueno, en eso estaba Josué, cuando el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo repitió 3 veces en 4 versículos. Usted puede buscarlo en el libro de Moisés, Josué. Josué 1:6 dice, solamente esfuérzate y sé valiente. En el 7, en el siguiente versículo, le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En el 8 no se lo dice, pero en el 9 le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En 4 versículos, 3 veces le dijo, Josué, necesito que te esfuerces y seas valiente. Cuando Dios nos habla, una forma de identificar su voz es que voy a necesitar valentía, pero la valentía me la va a dar Él. Yo solamente tengo que confiar, yo solamente tengo que actuar. Y fue lo que hizo Josué. Josué actuó. Y miren lo que iba a pasar con Josué. Cuando estuvieron 40 años en el desierto, la columna de fuego y la nube iban delante del pueblo, ¿cierto? ¿Recuerda la historia? La nube se movía, el pueblo se movía. La nube se detenía, el pueblo se detenía y acampaba. Y ahí duraba un tiempo. Luego, cuando llegaba el tiempo de irse para otra parte, porque estaban vagando en el desierto por su desobediencia, la columna de fuego en la noche o la nube se movía y el pueblo se movía. Es decir,
A donde fuera la nube, el pueblo iba detrás. Pero después que cruzaban el Jordán, no había más nube y no había más columna de fuego. El Señor le dijo a Josué: donde vayas, yo iré contigo. Amén. La tierra que pise la planta de tus pies, esa será tuya, esa será conquistada. Es decir, ahora Dios iba detrás. No lo iba a abandonar, pero ya iba detrás. Y ese era el reto que tenía Josué. Así que las cosas del Señor necesitan valentía, características de la voz de Dios. Un rápido repaso. Cuando Dios me habla, de las diferentes formas que habla, que hemos visto que Dios habla, eso que me habla Dios, para reconocerlo de que Dios me está hablando y no el enemigo o mi voz carnal, primero, debe ser consecuente con la palabra del Señor. Segundo, normalmente va a tener un conflicto con la famosa sabiduría humana, con el razonamiento humano. Va a tener un choque carnal, va a desafiar mi fe y va a requerir que yo tenga valentía. ¿Recuerdan que leímos Mateo 16 cuando Jesús les está diciendo a Pedro que es necesario que él vaya a Jerusalén porque va a ofrendar su vida por la humanidad, pero va a resucitar al tercer día? Y Pedro le dice: no, Señor, no te suceda tal cosa. Estas 5 características que vimos aquí, nosotros podemos encontrarlas en ese texto. Veamos a ver, teniendo en cuenta que habló fue Jesús, y Jesús es Dios. Por lo tanto, Dios le estaba hablando a Pedro, no solamente a Pedro, a todos, porque él estaba diciendo. Primero, lo que dijo Jesús era consecuente con las Escrituras. Sí era consecuente, porque en el libro de Isaías está que él iba a ofrendar su vida por nosotros. Y recuerden, el texto que casi siempre recordamos es: como oveja fue al matadero y fue destrozado y perdió toda hermosura, y en ese sacrificio llevó todas nuestras enfermedades por toda su llaga, ¿cierto? O sea que lo que Jesús estaba diciendo, que era la voz de Dios, era consecuente con la Escritura. Sí era, primero sí lo cumplió, sí lo cumple. El segundo, entraba en conflicto con la sabiduría humana. Claro, estaba diciendo que al tercer día resucitaría, y eso no se había visto. Se había visto que Jesús resucitara personas, bueno, como Lázaro, pero no se había visto de que la misma persona que muere vuelve y resucita. Así que, segundo, ¿iba en contra de la sabiduría humana? Sí, al tercer día iba a resucitar. El otro, que chocaba con los deseos carnales, sí, chocaba con los deseos carnales de Pedro. Porque Pedro aspiraba a que Jesús restituyera a Israel y expulsara al Imperio Romano. Por lo tanto, iba en contra de los deseos carnales de Pedro. ¿Desafiaba la fe de Pedro? Sí, la desafiaba. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que creer que el Mesías en que él había creído iba a ofrendar su vida, pero iba a tomarla nuevamente al tercer día. Así que estaba desafiando la fe de Pedro. Y necesitaba valentía. Pedro sí necesitaba valentía. ¿Por qué necesitaba valentía? Recordemos la historia. ¿Qué sucedió cuando capturaron a Jesús? Los apóstoles se fueron, dejaron a Jesús solo. Pedro le seguía de lejos, pero con mucho miedo, porque él no quería que lo crucificaran a él también. Así que ahí tenemos 5 pautas que nos pueden indicar cuando escuchamos una voz, si me está hablando Dios o si me está hablando el enemigo, si me está hablando el Señor o si me está hablando mi carne. También dice la Escritura, más adelante, para agregar a esto que hemos visto, en la Escritura me dice que yo debo probar los espíritus.
¿Cómo pruebo los espíritus? Si el espíritu reconoce que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, fue a la cruz, murió por mis pecados y resucitó al tercer día, entonces el espíritu es de Dios. Usted sabe que ahora hay algunas denominaciones que andan diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. Si la haya. Nosotros sí creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y con eso puedo probar los espíritus. También puedo probar, si encuentro que algo me está hablando, puedo probarlo con eso, probar el espíritu. Otra forma de probar que el que me está hablando Jesús es, el que me está hablando Dios es, ¿qué efecto produce en otras personas? Cuando Dios me habla, hay otra característica, requiere paciencia. Si lo que Dios me está diciendo que haga, yo lo tengo que hacer, inmediatamente salga de aquí de la iglesia, tengo que hacerlo. Mucho cuidado con eso. Dios no nos manda a hacer algo a las carreras, nos manda a hacer algo bien planificado y con paciencia. Hermano, un ejemplo de eso, el rey Saúl. Samuel le dijo a Saúl: espérame 7 días en Gilgal, que yo voy a llegar y voy a hacer sacrificio al Señor. Y el Señor te va a decir, Saúl estaba en guerra con los filisteos. Y el profeta Samuel le dijo: espérame en Gilgal, una región, una ciudad, algo así, y yo voy a ir al 7º día. Llegó el 7º día y el Saúl se desesperó y él mismo ofreció sacrificio, falla grandísima. No podía ofrecer sacrificio. Y en el momento en que hace el sacrificio, llega Samuel. ¿Sabe qué ocurrió? Le fue quitado el reinado a Saúl, porque no tuvo paciencia. El profeta le habló a través, Dios le habló a través del profeta y le dijo: espérame en Gilgal 7 días, hasta el 7º día yo llegaré. Y el hombre se desesperó. Ese es un ejemplo de alguien que no tuvo paciencia. Un ejemplo de alguien que sí tuvo paciencia fue Nehemías. Nehemías se encontraba en los exiliados. Él era copero del rey, pero tuvo noticias de que los muros de Jerusalén estaban derrumbados y él se puso triste y comenzó a orar. Comenzó a orar al Señor y comenzó a esperar en el Señor. 4 meses duró. 4 meses orando, ayunando, esperando en el Señor la respuesta. Y la respuesta llegó de la forma más inesperada. El rey lo vio triste y le preguntó: Nehemías, ¿por qué está tu rostro decaído? Y entonces él le cuenta. ¿Sí ve la diferencia entre Saúl y Nehemías? Entonces él le dice: me he enterado que los muros de mi ciudad amada, están derrumbados. Y estoy triste y orando a ver qué puedo hacer con él. Por eso. Y el rey le dice: yo te voy a proporcionar todos los materiales de construcción para que tú vayas y la reconstruyas. ¿Sí ve? Paciencia. Normalmente, diríamos que casi todas las veces Dios no nos va a pedir algo que hagamos rápido, como Ferrari. No, con paciencia. Entonces, teniendo esto en mente, podemos tener una idea clara de cuando Dios me habla, que me está hablando Dios. Cuando escucho una voz, si me está hablando Dios, o si me está hablando el enemigo, o si me está hablando mi carne. Y le digo una cosa: Dios sí habla. Nosotros somos los que somos a veces ovejitas muy pequeñas que no estamos acostumbrados a escuchar su voz. Por eso la idea de ir madurando. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. Entonces, nosotros podemos recapitular y decir: ¿cómo identifico la voz de Dios?
Hermano, usted ha hablado de muchas cosas. ¿Cómo identifico la voz de Dios? Recordemos, siempre que Dios me habla, nunca va en contra de su palabra. La primera. Segunda, cuando Dios me habla puede entrar en conflicto con la sabiduría humana. Es posible que parezca algo loco. El choque con la naturaleza carnal normalmente no va a ser para mi beneficio carnal, sino para beneficiar a otro. Va a desafiar mi fe y va a requerir valentía. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Y a través de ejemplos bíblicos hemos visto de que tú hablas, tú sigues hablando, y de que tu voz debe ser clara, porque nosotros somos tus ovejas. Ayúdanos a tener ese oído claro para cuando escuchemos una voz podamos identificarla si eres tú. Y no solo identificarla, sino obedecerla. Obedecer tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre. En este tiempo tan difícil necesitamos tanto reconocer tu voz cuando tú nos hablas. Ayúdanos a tener esa relación contigo tan cerca que cuando tú nos hables no ponerlo en duda, sino inmediatamente reconocer que tú eres el que me está hablando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Si Dios es por nosotros, nadie nos podrá vencer. Alabado sea el Señor por eso. Anuncios. El viernes 30 de septiembre, de 6:30 a 8. Tenemos la reunión familiar para el bunco. ¿Se sabe qué es el bunco, verdad? Es un juego familiar donde se pasa un buen tiempo, pero eso tiene un motivo también, que es para recaudar fondos para el campamento de verano para los jóvenes. ¿Por qué? Porque es de 6:30 a 8, pero de 6 a 6:30 hay sándwich para comer y vale $8. Entonces, eso va a ayudar para recaudar fondos. Pero también traiga a un amigo, tratemos de integrar a nuestros conocidos con la iglesia, es una forma para evangelizar, para que la persona sea atraída a la iglesia y sea expuesta a la palabra de Dios. Tenemos aquí, para eso, puede anotarse conmigo ahora después del servicio, se anotan aquí los que piensan venir. El 25 de septiembre, ¿es el 25? Tenemos un lunch juntos allá en el salón de reuniones para compartir la iglesia también. También es si puede traer su mejor platillo, lo que usted prepare, que considera que le queda bien rico, puede traerlo para compartirlo. ¿No hay más anuncios? Para si desea traer algo para ese 25, allá afuera en la mesa también hay una lista, ahí se puede anotar y puede anotar lo que usted piensa compartir. No siendo más anuncios, entonces vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Porque tu mano, tu diestra, siempre nos guarda, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada una de las personas aquí presentes, a cada una de las familias aquí representadas, Señor, a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales, Señor, que seas tú bendiciendo en gran manera, Señor, su vida, su familia, la obra de sus manos, su trabajo, si no tiene, proveerle uno. Oh Santo y Real, gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Sé propicio a las necesidades de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.